Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas aquí de Nuevo Norte. Estamos en otra transmisión del programa de Razón Popular, en el cual, como se ve en el flyer, vamos a analizar el tema Sociología de la Religión y el Papa Francisco, una discusión sobre su legado, el cual consideramos interesante para, pues, para la sociedad mexicana, para la sociedad latinoamericana y en general porque más allá de pertenecer o no al catolicismo, es un tema de interés social, ya que inmiscuye a la sociedad por completo, ¿no? Muchos factores sociales están determinados en ese sentido y por lo tanto creemos necesario analizarlo. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Pues un saludo, efectivamente, hoy en un día importante, porque también hoy que vamos a hablar precisamente del legado del Papa Francisco, es electo el nuevo Papa, que para todos fue una sorpresa, ya lo vamos a estar comentando, pero como bien lo señalas, es un tema que a mucha gente de izquierda le cuesta trabajo hablar, ¿no? Por las implicaciones que tiene, como bien señalas, respecto a lo que significa la fe, lo que significa la religión, pero que vamos a estar hablando también de lo que es el Papa Francisco, su legado, también a partir de una visión de lo que significa él políticamente, lo que representó su discurso a nivel mundial. Sí, el Papa Francisco, bueno, eh, fue un papa que fue un tanto distinto a los anteriores, ¿no? Sus antecesores, sobre todo eh, Juan Pablo II Ratzinger, porque tuvo una política, pues ahora sí, mucho más amplia en cuestión social y de alguna manera de una especie de continuidad del Concilio Vaticano II, que a mediados del siglo XX intentaba reformar la iglesia, ¿no? Eh, y creemos que finalmente, desde su perspectiva y con todas las limitaciones posibles que existen en la iglesia católica, por la lógica de poder, lógica de grupos que existen en cualquier estructura de esa magnitud, pues intentó llevar a cabo una reforma, ¿no? Eh, Finalmente, consideramos que es importante desarrollar este tema desde un punto de vista sociológico, objetivamente hablando, porque permite entender que la religión tiene que ser vista y descrita desde un punto de vista eh, pues funcional, ¿no? Porque es la manera en que entendemos que vive la sociedad. De hecho, los primeros enfoques de la sociología eh, digamos, un punto de vista más sustantivo, con Durkheim, Weber, miraban la religión con un punto de vista que sí trataban de describir, pero también se basaban en las cuestiones centrales, ¿no? Que viene siendo los credos, la fe misma, etcétera, etcétera, que finalmente también condiciona al observador mismo. Nosotros creemos que finalmente la otra tipo de descripción sociológica, que es la funcional, pues abona en un punto de vista más objetivo en el sentido de que te permite analizar estos fenómenos para entender cómo funciona la sociedad misma, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a analizar esta cuestión de, pues, la lógica bueno, el legado del Papa Francisco y también, pues, la lógica de, como señalabas, Gabriela, de la elección del nuevo Papa, León XIV, que finalmente también, como se vio en la película de Cónclave, hay una serie de lógica de poder, ¿no? Que se inscribe en este tipo de elección y que finalmente, pues ahora, bueno, pues ahora que salió el nuevo Papa, pues finalmente quedó evidenciada esta cuestión de correlación de fuerzas, ¿no? Bueno, en primera instancia, como digo, es una especie de continuador o una reproducción del Concilio Vaticano II que no se dio en su momento por la lógica conservadora de la Iglesia. De hecho, Juan Pablo II vino a hacer una labor contraria a lo que se buscaba en el Concilio Vaticano II, ¿no? De reforma desde un punto de vista más social de la Iglesia. Benedicto XVI finalmente eh,
pues duró unos pocos años, como sabemos, renunció y lo que dio plazo en el 2013 al inicio del papado de Francisco, pero digamos que Francisco, después de Juan Pablo II y de Ratzinger, vino a tratar de dar una visión más social a la iglesia con una serie de posicionamientos, ¿no? Que hasta los últimos días, con la condena a la guerra de Palestina, se vio, y de hecho basta ver sus encíclicas, ¿no? La de Laudato Si, que habla sobre la crisis ecológica que vive el mundo, una crítica al consumismo, una crítica de la depredación ambiental y la necesidad de tener una visión más sustentable y más humana, ¿no? Con respecto al medio ambiente y el futuro del mundo como tal. Y pues bueno, de las últimas encíclicas de Fratelli Tutti, que habla sobre la fraternidad universal, la cual pues es importante en este contexto, ¿no? Porque también hace un llamado al cese de las guerras, a la necesidad de la solidaridad entre los seres humanos, a la fraternidad, etcétera. Y lo interesante finalmente es que las dos encíclicas y los demás posicionamientos que va haciendo, hizo paulatinamente en diferentes momentos, van de la mano de digamos, pues un intento de reforma, ¿no? Generalizada en la Iglesia Católica que diferentes especialistas, ¿no? Como pues aquí Bernardo Barranco o Blancarte lo han descrito últimamente, pero que finalmente pues también se topó con una serie de frenos propios de estar en esta institución, esta estructura de poder a nivel mundial que no permite ir más allá. Eh, digamos que también hay que señalar que pues se tuvo cierto acercamiento, ¿no? Con ciertos líderes populares latinoamericanos, incluso Lula tuvo una buena relación con Francisco, también tuvo Evo, el propio, eh, pues incluso tuvo una relación con Francisco, con Fidel Castro, etcétera, etcétera. Entonces eso vamos a estar hablando y de hecho, pues, curiosamente en un sector de la izquierda a nivel internacional, sí hubo un consenso en favor de Francisco, ¿no? Como un líder religioso que curiosamente el Papa, más allá de la orientación político-ideológica que tenga en un momento determinado, termina siendo un líder político en sí mismo, ¿no? A nivel internacional. Entonces, en ese sentido vamos a hablar, Gabriela, no sé, en primera instancia, ¿qué puedes señalar sobre esta cuestión del legado de Mario Bergoglio, del Papa Francisco? Pues sí, efectivamente, como señalabas, bueno, ¿por qué es importante desde mi punto de vista analizar en nosotros como personas de izquierda la religión? Porque es un hecho incuestionable que la religión es capaz, o sea, es un fenómeno, o sea, nos guste o no, seamos creyentes o no, es un fenómeno capaz de llevar a determinados comportamientos. Y también cabe señalar que la religión es importante porque, y sobre todo en América Latina y en México, porque nos guste o no, la religión católica fue una imposición de finalmente España, el imperio español, y que es parte, también nos guste o no, de la identidad latinoamericana y mexicana, ¿no? O sea, hay un gran número de fieles católicos. ¿Y por qué también el Papa es importante en términos políticos y en términos religiosos? Porque recordemos que el Papa es al mismo tiempo un jefe de Estado, del Estado Vaticano, pero también es al mismo tiempo el líder de la iglesia con mayor número de seguidores, que es la Iglesia Católica. Entonces, por eso es importante, porque lo que él dice se escucha, ¿no? Porque lo que el Papa dice en los diferentes momentos históricos significa también un símbolo, una recordatorio de los tiempos que se viven, ¿no? Y por eso creo que el análisis de lo que representó cada papa en un periodo
¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, Jorge Mario Bergoglio, que es su nombre, ¿no? Que llega así como cardenal, se convierte en papa en 2013, ¿no? Fue en parte una sorpresa, porque también recordemos que desde el año, y aquí lo apunté, desde el año 741, o sea, después de Cristo, es el primer papa no europeo. Y en la historia es el primer papa americano, ¿no? O sea, americano en el sentido que lo entendemos en América Latina, ¿no? El primer papa salido de este lado del mundo, de América, ¿no? Como dicen los norteamericanos, que ellos se apropian América solamente en el entendido de Estados Unidos, ¿no? Es el primer papa proveniente de esta parte del mundo. Y eso creo que es muy importante. Yo recuerdo muy bien cuando asume Jorge Mario Bergoglio como papa, y se hace llamar el Papa Francisco, pero la izquierda va a tardar un tiempo en reconocerlo como ahora lo reconoce cierta parte de la izquierda, en la izquierda muy reacia, pero hay un consenso dentro de la izquierda respecto al Papa Francisco, pero eso va a tardar un tiempo. Yo recuerdo la jornada en 2013 o eso cuando decían, no, el Papa era un aliado de la dictadura argentina, tuvo acercamientos con Videla, un montón de textos que se sacaron en esos momentos que después nos fuimos dando cuenta que no correspondían, o sea que ahí sí nos ganaron los prejuicios y no correspondían con lo que fue el personaje de Jorge Mario Bergoglio. Y después me parece que fueron saliendo toda esta parte que ya iba un poco a proyectar lo que sería Francisco durante su pontificado, ¿no? ¿Y qué es esto? Que Jorge Mario Bergoglio es un sacerdote que aquí en México nos parece como muy sorprendente, pero Jorge Mario Bergoglio es un sacerdote que está muy vinculado a la periferia argentina. Esto es que desde muy joven da misa y ayuda en aquellos lugares que en Argentina le dicen las villas miseria, ¿no? Es decir, lo que serían las favelas en Brasil, los que serían, no sé, las ciudades perdidas aquí en México, las partes más olvidadas de la periferia de Buenos Aires. Entonces, es un papa que todo el tiempo, y eso sí es congruente, se caracterizó por la austeridad, por estar cercano a la gente, por trabajar en estas comunidades de una pobreza y de una marginación total, que ya ni siquiera aquí en México creo que nos imaginamos una figura como esa, ¿no? Y que llega a ser arzobispo y obispo, y que a pesar del grado que en la jerarquía católica eso significa, sigue viajando en metro, caminando, vive en un lugar muy sencillo, no tiene monjas a su servicio como tantos otros, ¿no? Para cocinarlo, y eso, bueno, visto desde México, pues sí es sorprendente, porque estamos acostumbrados en México a una jerarquía católica eh, que es ostentosa, que se junta o que se reúne con los políticos, que siempre está muy cercana a y los políticos vamos a ir más corruptos de lo que representa la política aquí en México, ¿no? O sea, estamos hablando de un personaje que llega a los máximos escalafones dentro de la Iglesia Católica, y a pesar de eso conserva su sencillez, y creo que eso se va a proyectar en parte de su pontificado, ¿no? Y otra cosa que hay que mencionar es que después se revela esto, que cuando se elige el Papa Francisco en 2013 es porque, bueno, sabían de este acercamiento a los pobres, etcétera, pero pensaban que era, y hasta ese momento se revelaba como conservador en términos doctrinales. ¿Y qué es esto de términos doctrinales? Pues que era conservador en los términos de todo lo que dictaba la Iglesia en términos de la interrupción voluntaria del embarazo, de lo que representaba eh, los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que representaba la gente que se divorcia, etcétera, ¿no? Después, cierta parte, o sea, eso es lo que creo que no esperaban mucho, ¿no? Que cierta parte de esas posturas que había incluso en Argentina manifestado como de cierto punto conservadoras, las va a ir cambiando. Y creo que otro de los puntos
que mencionas y que es muy importante es que una vez que se asume como papa, creo que las señales que no vimos es que llega sin toda esta indumentaria clásica que en este papa que el día de hoy es electo, sí lo vimos, no llega de una forma muy sencilla, se desprende de todas estas cosas que traían que el crucifijo de oro y en vez de eso opta por otro de plata y de otros componentes metálicos que no son tan ostentosos. Y creo que mencionas dos cosas muy importantes, que son estas encíclicas, estas tipo de especie de cartas que dentro de la Iglesia Católica tienen gran relevancia y que van destinadas tanto a la gente que profesa el catolicismo como también a parte bueno, más bien a la estructura de la Iglesia. Y bien lo mencionan, uno que es Laudato Si, y otra que la saca en 2015 y otro que es Fratello Tutti, o que te decías tú, hermanos todos, o todos hermanos, que es de 2020. ¿Y por qué van a causar? Y ahí es donde se empieza a definir la personalidad del Papa Francisco y por qué empieza a causar esta incomodidad. Porque en 2015, que es la encíclica Laudato Si, empieza a hablar de la depredación medioambiental, que esto es algo que todo el mundo lo dice, pero lo que causó, digamos, mucho enojo dentro de algunos sectores conservadores es que decía, sí, pero esta depredación medioambiental se debe que hay intereses y grupos económicos que han priorizado la ganancia, la ambición sobre lo que significa la naturaleza, ¿no? Dice, él lo llama la casa común. Entonces, es el primer momento en el que la parte más conservadora de la iglesia y más conservadora de la esfera política y empieza a poner las alarmas. Y también el que mencionabas en 2020, que Todos Hermanos, Fratello Tutti, que es, ahí muchos ven una crítica ya directa contra lo que significa el neoliberalismo. Y no de forma, vamos a decir, ambigua, ¿no? Sino dice, esta forma, este sistema económico que ha llevado a esta tremenda desigualdad, a un empobrecimiento y a un enriquecimiento desproporcionado de determinados sectores, porque para estos sectores no existe un Dios más que el dinero. Y entonces ahí es cuando esto termina, dijeron, de causar, de enemistarse, el Papa Francisco termina siendo el enemigo de los sectores de derecha, no solamente en Argentina, en América Latina, dentro de la propia iglesia, ¿no? O sea, ya decir que estamos en un sistema económico que reproduce desigualdades, que es profundamente injusto, que además dice que está centrado en la ganancia y en el dinero, pues eso, o sea, es más, dijeron, cualquier persona de izquierda y de izquierda radical lo podría afirmar, ¿no? Y entonces creo que eso es parte de lo que significa el Papa Francisco y por qué, dijeran, es un papa que incluso, dice, el papa más apoyado entre incluso los que no somos creyentes o los que no somos católicos, fue el papa de los no creyentes y de los no católicos, ¿no? Porque dice cosas que en este momento pues son muy difíciles de escuchar por cualquier líder del mundo. Sí, bueno, es que, pues de hecho, la gente más crítica dentro de la iglesia, por ejemplo, los teólogos de la liberación no se quedan. Por ejemplo, Frei Beto, el teólogo brasileño, señalaba la dificultad que existe o que existió para que llevara reformas de gran calado, ¿no? En la iglesia. De hecho, Fray Beto precisamente señala que el Francisco era una cabeza progresista en un organismo conservador. O sea, batallaba mucho, ¿no? En esta lógica de poder, porque al final de cuentas, en términos organizativos, podríamos decir que es una forma imperial, ¿no? Entonces, ahí la gran contradicción es cómo puedes hacer reformas en una organización de ese tamaño de forma tan, podemos decir, que tiene una forma imperio, podríamos decirlo en términos conceptuales, aunque forzando un poco la analogía, pero no es fácil en ese sentido llevarlas a cabo, ¿no? Por más voluntad política que hubiera, no se hubieran llevado a cabo
Sin embargo, lo que podemos señalar es que hubo una cierta sensibilidad social, ¿no? A cosas que se presentaban en el mundo, en Europa, sobre todo la migración, ¿no? Que es una cuestión que estuvo muy atento Bergoglio, pero que finalmente pues muestra las limitaciones que la vez se pueden llevar a cabo, ¿no? O que se dan cuando se están en un puesto de ese tamaño. Aún así, pues tuvo mucha cercanía con líderes latinoamericanos, como señalaba anteriormente, eh, por su mensaje humanista, ¿no? Simple, concreto, ligado a los preceptos bíblicos, ¿no? De humanismo de, bueno, sí que de Jesucristo, ¿no? Finalmente, eh, para la cultura latinoamericana, que es esencialmente católica, pues finalmente tenía una relación muy intrínseca, ¿no? Muy estrecha y la gente empezó a tener mucha cercanía con él. De tal manera, pues podremos decir que pues llevó a cabo reformas que quizás no fueron como él hubiera querido o no fueron tan profundas, pero que fueron el principio, ¿no? De una serie de cambios que se necesitan en la iglesia, ¿no? Porque finalmente, se quiera o no, es una estructura que permea a todo el mundo todavía, ¿no? Entonces, eh, quizás haya también que evaluar por la correlación de fuerzas que existe, ¿no? Dentro de la iglesia, porque finalmente, pues el Papa nada más es alguien que está, digamos, de paso en ese puesto, ¿no? De hecho, duran nada más 10 años, 15 años. Juan Pablo II fue de los que más duró, como creo que 25 años, pero a veces duran 10, 12 años. Entonces es poco realmente lo que se puede hacer en términos estructurales dentro de ello, pero precisamente donde más se puede incidir es abajo, ¿no? En el mensaje social que se pueda bajar a las comunidades, a las parroquias, donde la gente más puntualmente está cercana a la iglesia, ¿no? Como institución y pues Francisco en parte tuvo mucho auge en esa parte, ¿no? De acercamiento con las comunidades, acercamiento con los migrantes, eh, y pues sí que se quedó limitado, como ha señalado diferentes críticos, en cuestiones medulares de la iglesia, ¿no? Que sigue siendo un gran pendiente, como es la inclusión de las mujeres, o la tolerancia a la diversidad, etcétera. Pero esas cuestiones son medulares propias de la religión católica, ¿no? Son cuestiones que van más allá de una mera reforma organizativa, sino que tiene que ver con una cuestión teológica y de fundamentación propia de la Iglesia Católica, ¿no? Que no va a ser simple y de hecho, pues apenas empezó a trazar el camino, pero pues como lo pudimos ver en la película de Cónclave, que la recomendamos precisamente, pues finalmente, bueno, no sé si, bueno, vamos a spoilear, pero finalmente la resolución de la película, pues deja ver que está muy lejos que ese tema eh, sea bien desarrollado en la iglesia para que haya más inclusión y que la gente pueda tener más libertad, ¿no? Propia. Entonces, por eso hacíamos el énfasis en el enfoque sociológico de la religión, porque finalmente siempre va a existir ese sesgo por parte del analista de estos fenómenos religiosos hacia dónde quiere hacer el análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú planteas una perspectiva eh, de Durkheim, pues puedes señalar que la religión es una serie de prácticas y de análisis de lo sacro que permite a las comunidades integrarse, ¿no? Y explicarse como tales. Pero si tú partes de una perspectiva marxista en términos, ahora sí que en los términos más simplistas, que finalmente no hacen una problematización de lo que Marx pensaba de la religión, sino que se va a la fórmula clásica que la religión es el opio del pueblo, entonces básicamente pues estos temas ni siquiera se deberían de discutir, sino que nos iríamos a que todo el tema religioso es
una mera ficción por parte de la clase dominante, y en ese sentido, pues lo que hizo Francisco es mínimo, entonces no tendría ni que discutirse. Entonces, no, creemos que hay que explicarlo de una forma más compleja y sobre todo entendiendo la funcionalidad que tiene la religión en América Latina, ¿no? Que finalmente es un fenómeno cultural más allá de la, de la cuestión de la fe y la cuestión particular de la creencia, ¿no? Que esa es otra cuestión que se ha explorado últimamente. Pero bueno, Gabriela, que no sé qué tengas que decir al respecto del legado del Papa Francisco para pasar a ver ahora la elección del Papa León XIV y el futuro de la Iglesia. Pues sí, respecto varias cosas de las que señalaba retomarlas, ¿no? O sea, decían en los comentarios, un saludo por ahí a Mario y a Nahum, dice, bueno, finalmente varias reformas las intentó impulsar, no se pudo, etcétera, pero creo que hay que, para analizar en particular las reformas del Papa Francisco y sus alcances o limitaciones, me parece que hay que analizar eh, precisamente las limitaciones, pero de la Iglesia y de la religión católica como estructura social, ¿no? Y como organización. Porque recordemos, y bien lo señalas, el Papa Francisco sí es la cabeza de la Iglesia Católica, pero abajo hay toda una serie de disputas políticas que claro que impactan en la forma y limitan la forma de cualquier pontificado, en este caso del Papa Francisco, ¿no? Y recordemos que la Iglesia, excepción de que nos podemos equivocar, pero es la organización humana que ha logrado sobrevivir durante siglos. Y esa organización también se la debe a una profunda jerarquización y a una profunda organización hasta cierto punto conservadora, que le ha permitido sobrevivir pese a todos los conflictos humanos, ¿no? O sea, y no digamos no solamente en el siglo XX, sino anteriores al siglo XX, ¿no? Entonces, el Papa Francisco era la cabeza, pero de una de las cosas más conservadoras y más inamovibles que puede existir, ¿no? Y a pesar de ello, a mí lo que me parece que hay que resaltar, porque dicen, bueno, es que el Papa Francisco no ha hablado sobre la inclusión de las mujeres y no ha hablado sobre la comunidad LGBT. Es totalmente cierto, pero estamos hablando de que ese cambio lo pide la gente, pero dentro de una religión. O sea, hasta este punto yo no conozco una religión que haya sido capaz de incorporar esos conceptos, vamos a decir, tan progresistas a su propia doctrina. Y por otra parte, me parece que también es la incorporación o los matrimonios del mismo sexo, etcétera, pero parece que también la iglesia como institución también refleja que parte de su base y de sus seguidores son profundamente o muchos conservadores, ¿no? O sea, habría que ver cuánto de los católicos están dispuestos a aceptar todas esas condiciones, o sea, más bien todas esas nuevas exigencias que impone la realidad, ¿no? Entonces, la inclusión de las mujeres, lo que estamos viendo de los matrimonios igualitarios, la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, son temas que incluso dentro de las sociedades de Estado que conocemos, son temas que polarizan mucho y que hay una base o una parte de la sociedad profundamente contraria a ellas. Y ahora, si eso pasa en las sociedades y en los estados, vamos a decir, seculares, imagínate lo que significa la Iglesia Católica como institución, ¿no? Entonces, a mí me parece que a veces no es que se le pida mucho al papel de la Iglesia del Papa Francisco, sino que también hay que comprender las profundas, importantes y fuertísimas limitaciones que se tienen dentro de una religión y dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y me parece que el triunfo o lo que es importante o lo que yo rescataría del Papa Francisco es un discurso, vamos a decir, antineoliberal, incluso lo que tú mencionabas, ecologista, en un momento donde los grandes Estados-nación
tienen gobiernos de derecha y tienen discursos profundamente reaccionarios, ¿no? O sea, estamos hablando en la era de Donald Trump, estamos hablando, ya no digamos Milei, ¿no? Que le causa tanto molestia al Papa Francisco que antes de llegar a ser el presidente, recordemos que dice, es el enviado del maligno en la tierra, ¿no? O sea, eso representa el grado de repudio que en su momento tuvo Milei por lo que representaba el Papa Francisco, ¿no? Estamos en un momento donde gobierna Meloni, esa señora ya en Italia, ¿no? Donde está en ascenso la ultraderecha en Francia con Marine Le Pen, está el partido AfD, los neonazis, en ascenso en Alemania. O sea, en medio de todo este mundo profundamente conservador, profundamente de derecha, incluso algunos ya reivindicando discursos fascistas, o sea, digamos, nazis en Europa, esta voz, ¿no? Con todas las limitaciones que tiene, con lo que representa la Iglesia Católica, decir en su momento que estamos en un momento de profunda desigualdad económica, que el único Dios que tienen algunos es el dinero y que el dinero está por encima de cualquier dignidad humana, me parece que ese es lo políticamente relevante, más allá de si crees o no, que si Dios, que si no, o sea, me parece que la denuncia y la voz que tiene el Papa Francisco por el simple hecho de ser Papa es algo sumamente importante en un tiempo donde están en contra de los migrantes, la reacción contra las mujeres, donde se está girando, pues no a la economía de mercado, pero sí a una forma nuevas de capitalismo que todavía no sabemos bien cómo va a funcionar, que nadie, aunque se diga de izquierda, que en muchos lugares ya no se atreven a denunciar el neoliberalismo y que en ese momento llega alguien, un jefe de Estado y a la vez el jefe de el líder religioso o la cabeza de la Iglesia Católica a decir que este es un sistema económico profundamente injusto y que es totalmente inhumano, creo que eso es la relevancia, la importancia de del Papa Francisco. Ahora sí, Francisco. Pues bueno, el Papa Francisco, digamos que dejó una iglesia con una perspectiva, o al menos en el discurso, más social, eh, y con una cierta legitimidad que había perdido, ¿no? En las últimas décadas. De hecho, quizás si no lo hemos mencionado, el gran mérito de Francisco fue para la iglesia, fue que permitió salir de una crisis eh, institucional por todos los casos eh, que ha habido con los sacerdotes, ¿no? De en cuestión de pederastia y demás, a un sector. Entonces, Francisco, y por otras cuestiones propias de una institución que se miraba muy anquilosada, ¿no? Con los temas actuales, eh, y que Francisco vino a revitalizar, de tal manera que ahora se vio, ¿no? En pleno siglo XXI, donde las redes sociales están a tope y donde la gente está, pues, interesada en otros temas, ¿no? Propios de la dinámica social, pues estaba la gente atenta, ¿no? Sobre quién iba a ser el nuevo papa. Y de tal manera, pues, la elección de León XIV es realmente pues una elección que a primera instancia se puede ver como una especie de continuidad del discurso de Francisco, este discurso que decimos que fue revitalizador de la iglesia en la última década y que pues quizás buscará estar en sintonía con un discurso más social en medio de un mundo que te gira a la derecha por todas partes, ¿no? Que gira en un discurso contra los migrantes, en un discurso contra las mujeres, en un discurso contra las minorías étnicas en diferentes países de Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, necesariamente se tendrá que ir hacia esa línea, o eso esperemos, porque de otra manera, pues institucionalmente la Iglesia pues, va a perder una década o 12, 13 años que estuvo Francisco, va a perder esa poca legitimidad que había retomado, ¿no? Porque finalmente, pues lógicamente,
se desde arriba, desde la cabeza, se buscó, como decía Fray Beto, un discurso progresista y crítico de las guerras, crítico ahora sí que del, del, del empate que está sufriendo el pueblo palestino, etcétera. Y ahora, pues, se buscará que se dé una continuidad, aunque es quizás más moderada, pero que mantenga esa legitimidad. De otra manera, pues, especialmente en la actualidad, puede haber otra vez una deslegitimación de la Iglesia Católica. Incluso habría que ver también las cifras que se mantienen, no las tenemos a la mano, pero finalmente pues está en disputa, ¿no? Sobre todo en los países donde surgió, en Europa y en parte en Estados Unidos, ha ido perdiendo creyentes, ha ido perdiendo devotos por lo mismo de estos casos, ¿no? Eh, Curiosamente, y hay que señalarlo, la Iglesia Católica siempre ha sido una especie de institución que está en contracorriente, porque lo que la ha hecho sobrevivir, más allá de la lógica estructural y la lógica de poder, e incluso hay que decirlo, la lógica territorial que tiene el mundo, porque en todas partes hay una iglesia en cada comunidad, eso la hace pues una red muy amplia. Más allá de todo eso, lo que ha hecho sobrevivir es que siempre surgen ciertos personajes de la iglesia que buscan apegarse al discurso de Jesucristo, el discurso humanista, ¿no? Como al discurso más puro en el sentido, pues en el sentido del término, porque pues bueno, pues simplemente lo podemos ver aquí, ¿no? Lo hemos analizado anteriormente, de hecho vamos a analizarlo después con respecto al humanismo mexicano, de cómo Bartolomé de las Casas, Alonso de la Veracruz, la propia Sor Juana Inés o gente que estaba cercana a la iglesia, pues emitió un discurso crítico sobre las condiciones de vida de la gente en ese momento y desarrolló el conocimiento, y lo podemos ver también en el siglo XX con la teología de la liberación, lo podemos ver en cierta participación de sectores progresistas en movimientos de liberación nacional en América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, esos momentos de inflexión, de participación puntual y de ciertos personajes dentro de la propia iglesia hace que finalmente el discurso humanista se mantenga, ¿no? A pesar de toda la lógica de poder que existe. Pues el Papa Francisco, en términos generales, podemos decir que es otra luz o otro momento pues sí, de luz al final del túnel de la Iglesia Católica. Entonces, si quieren seguir o si quieren mantener esa lógica, pues es lo más recomendable para que, más allá de que persista como institución, también pues siga funcionando o siga ejerciendo un papel crítico, como dices Gabriela, a lo que está pasando en el mundo, ¿no? A la derechización que está aconteciendo en todas partes, a la maximización de la guerra y sobre todo pues al ascenso de la extrema derecha, porque el discurso fascista, aunque puede tener, pues como siempre, ¿no? La iglesia se puede acoplar a diferentes regímenes políticos, finalmente también pues va a arrasar con todo, ¿no? Con todo tipo de institucionalidad y, pues en cierta parte, pues también puede ser en contra de ciertos sectores progresistas de la iglesia, ¿no? Como lo vimos en las diferentes represiones a movimientos populares, especialmente que señalamos en América Latina. Entonces, ya para no hacerla, ahora sí que no hacerla tan larga, pues vamos a ir concluyendo, Gabriela. No sé qué quieras apuntar con respecto a la elección del nuevo Papa. Sí, mira, dos cosas. Primero, nada más señalar brevemente lo que decías, es que parece que en América Latina, igual que con otros términos como el populismo, las cosas funcionan distintas y luego por eso los europeos no nos entienden, ¿no? Porque con el término populismo comentábamos hace algunas semanas, pasa que los europeos solamente entienden el populismo en términos de derecha y lo mismo sucede con el nacionalismo, solo lo entienden en términos de lo que significó en Alemania el nacionalismo y lo que eso condujo allá en Europa. Y aquí en América Latina es una cosa totalmente contraria, ¿no? O sea, el nacionalismo ligado casi siempre a los movimientos de emancipación, un nacionalismo vinculado o en defensa de las grandes potencias, de los imperios, etcétera, ¿no? Y lo mismo me parece que ocurre con la religión,
y creo que es lo que a veces algunos compañeros de izquierda no entienden, ¿no? Aquí surge, más allá de las contradicciones que eso pueda tener, pero surge una parte muy progresista de la izquierda, que es la teología de la liberación en su momento, que conduce a varios movimientos armados, que no podemos entender a veces el levantamiento zapatista sin lo que en su momento fue la influencia de la teología de la liberación y lo que fue el obispo Samuel Ruiz. O sea, nos guste o no nos guste, son hechos concretos, ¿no? Lo que muchos papas guerrilleros, yo recuerdo mucho a Camilo allá en Colombia, un papa guerrillero durante los tiempos muy difíciles allá en Colombia. También hay Sacerdote, ¿no? muchos papas, sí, sí, o sea, efectivamente, o sea, y hay muchos de esos casos que suceden en Argentina durante las dictaduras, en Chile durante la dictadura pinochetista, de sacerdotes que en el momento concreto dijeron se ponen del lado correcto la izquierda, de la historia, perdón, y dan incluso la vida por eso, ¿no? Entonces, creo que esos hechos puede ser contradictorio, ¿no? Porque en términos, decir, la Biblia es conservadora, pero en términos concretos, esos personajes sirvieron a causas concretas de liberación. Y no olvidemos que, sobre todo en un contexto como el mexicano, y creo que eso Bernardo Barranco ha hecho énfasis, eh, de que, bueno, la independencia de México se hace también por un cura alzando un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y luego, Bernardo Barranco también recupera algo muy importante, que es que el ejército zapatista, o sea, el ejército de Emiliano Zapata, lleva, y es algo que se intentó un momento borrar, pero lleva durante sus campañas, también un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Es decir, eso es lo que tú llamas, que decía, ¿no? La sociología de la religión, que más allá de nuestros prejuicios y más allá de que lo que nosotros pensemos respecto a la religión en términos personales, digamos, ciertos símbolos religiosos han actuado en América Latina y en particular en México como fuertes movilizadores populares, ¿no? Eso trae contradicciones, claro, pero ¿qué movimiento social o qué movimiento de emancipación no tiene contradicciones, ¿no? Y al que no le guste eso, pues no queda de otra, porque así suceden los acontecimientos, o sea, no son, como tú dices, de manual o puristas estas luchas de emancipación. Y eso es parte también de lo que no entienden también los europeos, ¿no? Y luego, ya pasando a lo que señalabas del nuevo Papa, eh, pues estuvimos al pendiente, sobre todo que Cónclave, pues sale en un momento esta película, en un momento muy preciso, pues, y creo que es interesante la forma en la que la Iglesia Católica conserva ciertas ceremonias o esta forma de llevar las votaciones para elegir a un nuevo Papa, ¿no? Es decir, todo esto que se hace en la Capilla Sixtina y todo esto lleno de simbolismos que cierran las puertas y que nadie puede hablar y que votan y van pasando un hilo de color rojo sobre todas las boletas, que si el humo blanco, claro que causa cierta expectación entre los que estamos pues atentos a los acontecimientos, ¿no? Y creo que otra vez los medios de comunicación quedan rebasados porque yo que vi las diferentes transmisiones, pues, o sea, todos nos íbamos por Pietro Parolin, que todos pensábamos, ¿no? Ya quedó el Papa italiano, tiene que regresar, unos apostaban por algo todavía un poquito más claro en términos de la reforma dentro de la iglesia con el cardenal Tagle se me olvida, del país donde era que filipino, me parece filipino, y los ultraconservadores que estadounidenses, así que Trump, este, pues casi que si por él fuera los imponía, y luego también esta cosa de que muchos quieren que llegara o querían que llegara un papa negro, porque dicen, bueno, en términos raciales implicaría una ruptura con lo que es Occidente, con lo que significa lo blanco, pero después nos damos cuenta que muchos de los papas que eran negros también son muy o profundamente conservadores en otros temas, ¿no? Que el hecho de tener un color de piel no te hace necesariamente alguien progresista o alguien de izquierda, porque es una elección, siempre lo he dicho, una elección personal, más allá de las características físicas. Y entonces lo que nos esperaban es que este nuevo papa,
que pues muchos medios, la verdad, ni siquiera lo habían mencionado, se estaban yendo por otro lado, y entonces cuando lo mencionan, pues nadie conocíamos ni quién era, ¿no? Entonces es uno de los varios, uno de entre tantos papas norteamericanos, perdón, de los entre tantos cardenales norteamericanos que fueron a votar, que conocimos que era de Chicago y que, como bien señalas, adopta el nombre de León XIV, ¿no? Que también es extraño, ¿no? Porque algunos decían, bueno, se va a poner Francisco II, Pedro II, o sea, estaban pensando un montón de nombres y al final no, y resulta que también es un misionero que trabajó muchos años en Perú y que también tiene muchos años, pues eso, ¿no? En una parte ahí recóndita de Perú y que habla bien español, ¿no? Incluso cuando asume, ya está frente al balcón, dice, manda un mensaje, aparte de italiano, manda un mensaje en español, ¿no? Pero era un papa que efectivamente, que a todos nos agarró sorpresa, que conocemos muy poco, ¿no? Que creo que irá saliendo, como sucedió con Francisco, eh, cómo va a ser su pontificado, pero sobre todo cuáles son sus antecedentes, qué es lo que piensa, pero creo que eso lo veremos con el tiempo, porque creo que era un papa era un cardenal muy poco conocido, que nadie había puesto los ojos ahí, y lo único que se ha podido rescatar es que retoma un poco de la indumentaria tradicional con lo que los papas asumen el pontificado, ¿no? Que Francisco la había dejado un poco al lado, había optado por la sencillez, y él regresa un poco a los antiguos símbolos, ¿no? Que antes del Papa Francisco, y también el hecho de que él se hace nombrar León XIV, o sea, en cierto sentido significa una admiración o cierta continuidad de lo que fue León XIII, y ahí sí, según los expertos en la sociología de la religión, él saca también una encíclica, Rerum Novarum, que se llama Acerca de las Cosas Nuevas, que efectivamente también es una encíclica, que no vamos a decir que es una encíclica comunista, sería algo absurdo, pero sí es una encíclica que habla de la explotación de los trabajadores, que es una piedra angular de lo que llaman la doctrina social de la Iglesia, de esta parte más cercana a los pobres, a los necesitados, a la gente desamparada. Entonces hay que ver, porque todo parece indicar que es continuidad, vamos a decir, moderada de lo que significa el Papa Francisco, pero también hay que ver el mensaje que se manda, porque finalmente es un papa norteamericano, ¿no? Un papa estadounidense, en un tiempo donde pues ya sabemos lo que significa Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, y pues eso diría de este nuevo Papa León XIV, y vamos a ver, bueno, cuál va a ser eh, pues las primeras decisiones que va a empezar a tomar, y claro que el trabajo periodístico de empezar a escudriñar, dirían, de empezar a buscar sobre los antecedentes, qué hacía, qué no hacía, qué encubrió, qué no encubrió, porque eso se va a empezar o va a empezar a salir, Francisco. Bueno, ya para concluir, bueno, recomendamos el libro de Roberto Cipriani, Manual de Sociología de la Religión, editado por Siglo XXI, donde el sociólogo italiano hace un recuento de los eh, sociólogos que han hablado sobre la religión, ¿no? La historia, Durkheim, Weber, Simmel, Luhmann, pues son diferentes. Luhmann es más apegado a la fenomenología, y Luhmann es el teoría de sistemas, y pues otra serie de sociólogos contemporáneos, pues para analizar estos temas de la sociología de la religión. Eso lo recomendamos. Eh, y también ya bueno, para ir cerrando, bueno, para ya más bien para cerrar, pues solamente apuntar que sí, que se ve o se prevé una continuidad. De hecho, se ve un posible puente, ¿no? De
o estrategia de la Iglesia para que sea un papa norteamericano que tuvo experiencia en América Latina y que de alguna manera sea un puente que se atienda entre Estados Unidos y América Latina, pero es que ahorita pues sería muy especulativo decir de cómo va a salir el Papa, ¿no? Entonces, pues ahora sí que Robert Prevost, esperemos que sí tenga un discurso sobre todo más ligado a la defensa de las minorías étnicas y los migrantes y que mantenga la perspectiva crítica de lo que señaló en su momento el Papa Francisco. Entonces, eh, pues solamente eso. No sé si quieres señalar algo, Gabriela, ya para concluir. No solamente los comentarios, algunos de los comentarios que nos enviaron, Naum, saludos de WhatsApp, quiso, o sea, respecto al Papa Francisco, quiso, pero no pudo en la forma, sí en el fondo no pudo hacer las reformas. Mario Campo, buen programa, vemos Papa. Francisco fue un líder, Mario Campo también señala, un buen líder religioso político, aunque era y es imposible hacer cambios radicales en una institución como el Vaticano. Buscó predicar con el ejemplo y darle un sentido humanista al papado. Nahum tuvo buenas intenciones, pero nunca pudo ser que los divorciados pudieran comulgar, los progresistas. También quiso hacer reformas en la parte del dinero, tampoco pudo. Veíamos lo de las limitaciones del Papa. Dejó una parte humanista, los orígenes para nada escrito, las reformas importantes no las pudo cumplir. En México, recordar que vino una vez, efectivamente, también un discurso, recordemos esa vez en Ciudad Juárez, muy centrado en los migrantes, y nos recomienda el documental Papa Francisco, un hombre de palabra, de Wender, y pues eso, ¿no? Esperar a qué es lo que va a suceder con este nuevo Papa. Dice del nuevo Papa, al hablar en español y no en inglés fue un giro para América y en especial en Perú, que nos da tranquilidad que puede salir la línea de Francisco. Se va a enfocar en los migrantes. Pues ya iremos viendo efectivamente con esos comentarios cómo va a ser el papado, porque parece llega dentro de lo que significa la Iglesia Católica, pues llega joven, ¿no? De 70 años, pero digamos que puede estar en el poder, no sé, 20 años, ¿no? Entonces, me parece que va a ser un pontificado largo, ¿no? Todo parece indicar, y ya veremos qué sucede en esto de tiempo donde parece, aunque México es una excepción, que todo el mundo está girando a la derecha o ya está en franca en la derecha. Entonces, veamos cuál va a ser la voz de este Papa después de lo que deja el Papa Francisco. Y bueno, seamos optimistas, ¿no? A pesar de que el mundo, pues parece que todo está en el conservadurismo o en el neoliberalismo. Entonces, vamos a ver qué dice este nuevo Papa Francisco y con eso cierro. Pues yo cierro con una frase de Lula sobre Francisco, donde decía eh, que era el papa de todos, pero sobre todo era el papa de los excluidos, el papa de los más pobres. Es decir, fue un papa pues con esta perspectiva social, porque cada uno le da su propio sello, ¿no? Benedicto pues fue un Ratzinger, fue un teólogo alemán muy destacado antes de ser papa durante todo el siglo XX, fue un académico, un teólogo como tal, y pues puntualmente fue después haciendo una carrera dentro de la iglesia o a la par, pero durante un tiempo determinado, pues ahora sí que fue más intelectual, más teólogo. Francisco pues, tuvo por otro perfil, ¿no? Más ligado a lo social, a la cercanía con las bases, y parece que pues el nuevo Papa también tiene pues esa perspectiva social, ¿no? Al menos por la trayectoria que se ve, pero pues como se le señalamos, pues ahorita será muy especulativo ver cómo va a ser su papel al frente de la Iglesia Católica y solamente con el tiempo se verá, ¿no? Entonces, pues ahí habrá que estar al tanto y ver también la correlación y la geopolítica del Vaticano, ¿no? Cómo se va estableciendo con respecto a Donald Trump, que nos faltó mencionar que
antes de que muriera el Papa Francisco, pues mandó a J.D. Vance a que hablara con él y pues en pocas palabras a posicionarse, ¿no? Con su agenda del MAGA y que finalmente pues también tiene que incursionar dentro de lo que significa el catolicismo, ¿no? Pues está ocupando todos los espacios. Entonces también hay que ver la geopolítica del Vaticano ahora con respecto al ascenso de la extrema derecha y en el mundo, ¿no? Pues es un tema amplio, pues nosotros aquí nada más estamos comentando porque no somos finalmente expertos en esta temática, pero pues estamos tratando de analizar un poco y sobre todo de dar un comentario que pueda ayudar a esclarecer más el panorama. Entonces, eso es todo por hoy y muchas gracias a quienes nos vieron, a quienes van a ver y ya de último momento te manda un saludo el compañero Darío Gabriela, eh, que básicamente señala lo siguiente: un abrazo en especial a la compañera Gabriela, me quedo con lo que dijo Salvador Allende, nosotros respetamos el pensamiento cristiano siempre que ese pensamiento interprete el verbo de Cristo como aquel que echó a los mercaderes del templo. Un abrazo, Darío, y un saludo. Y también por ahí un día escuché decir a Michael Lowy, que un marxista, ¿no? Que decía que los comunistas son los verdaderos cristianos, ¿no? Bueno, o sea, debemos señalar que sí hay una, digamos, programáticamente sí existe alguna comparación entre lo que significa las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Las más centradas en la ayuda a los pobres, a los necesitados, etcétera, con algunas de las enseñanzas de lo que significa el comunismo, ¿no? O algunas de las lecciones y de lo que significa el comunismo. Pero, pues eso hay que analizarlo, es una cosa, este, contradictoria, que larga, híjole, el vínculo entre la iglesia, la religión y la izquierda, y sobre todo la izquierda socialista y marxista, híjole, ahí hay una tensión importante, pero que hay que analizar, Francisco, y un saludo y gracias a todos los que nos van a ver. Un abrazo. Nos vemos, muy buenas noches, que estén bien todos.